Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey la orden acerca de Absalón a todos sus capitanes. Vemos acá la palabra y yo voy a leer esta parte y vamos a ir desarrollando para poder entender esta palabra. Yo lo que entendía acá era el espíritu influyente que tenía Joab, ¿no? La justicia propia, la venganza, la ira. Y hay muchas cosas que se entremezclan en nosotros cuando manejamos, digamos, la obra, manejamos, en este caso Joab manejaba un ejército y era el aliado claramente de David, lo defendía. Pero tenía una forma equivocada de defender, en este caso a David. Y vemos que se le había revelado a Absalón a David, lo perseguía, hizo guerra y todo lo que ya conocemos, ¿no? Y entonces David le manda a los capitanes, a estos tres capitanes, a Abisai, a Itai y a Joab, dice que traten bien por amor, dice, de mí, por amor hacia mí, al joven Absalón. Entonces, como entendía acá la palabra que uno sabe, como dice acá, que es rebelde alguna persona. Vemos que lo vamos a enfocar a nuestra vida, como muchas veces hay órdenes que se dan, pero no para matar en este caso. Y como diría acá David, ya sé que es rebelde, pero trátenlo bien, esa es la orden a los capitanes. Y dice en el 18:9, y vamos a ir desarrollando lentamente este pasaje, no va a haber muchos versículos, pero sí vamos a darle un sentido a la historia. Y dice que Absalón se encontró en la batalla, dice, y en un momento, como dice acá en el 18:9, se le enredó la cabeza en la encina, en ese árbol, donde quedó suspendido entre el cielo y la tierra, acá explica. Y dice en el 18:10, y viendo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí, he visto colgado al joven Absalón de una encina. 18:11. Joab le respondió: ¿por qué no lo mataste? Luego allí echándole a tierra me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte si lo matabas. Me hubiera placido. Y vemos cómo, en este caso, Joab quería influenciar acá a otro de los guerreros. Y dice: me hubiera placido pagarte. Entonces, vemos, cueste lo que cueste, lo quería ver muerto Absalón. Entonces, nos va enseñando la historia, hermano, cómo la justicia propia muchas veces, como estuvo en Joab, también está en nosotros. Dice: la ira de hombre no obra la justicia de Dios, dice la palabra. Entonces claramente vemos que acá hay un señorío, una influencia, una manera de actuar sin misericordia. Y vemos en el 18:12, dice: el hombre dijo a Joab: aunque me pesaras, dice, 10.000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, dice: mirá que ninguno toque al joven Absalón. Y ese era justamente el orden, el mandato, que lo traigan vivo. Vemos acá la palabra, que lo venzan en la batalla, pero que lo capturen y que lo tratan bien. Pero vemos cómo desobedeció en un momento acá Joab, y dice, vemos que dice: nosotros oímos. Y tú estás yendo en contra de la voluntad del Señor, le está diciendo acá en este caso este hombre a Joab. Vemos que muchas veces queremos ir contra la voluntad del Señor, entonces ahí es cuando se pelea, cuando se va en contra de la voluntad del Señor y cuando se va en contra de la palabra, la forma de actuar, ese espíritu influyente, ese espíritu de señorío, ese espíritu de maltrato, ese espíritu de enojo, ese espíritu de venganza, ese espíritu de muerte, ¿no?, que puede estar en cualquiera de nosotros, vemos, y que es un espíritu que muchas veces está escondido, porque muchas veces creemos que tenemos razón y nos encaprichamos, queremos manejar la obra a nuestra manera, queremos defender el reinado a nuestra manera, porque lo estaban defendiendo claramente, el reinado de David. Y vemos que era una forma equivocada, un espíritu de engaño que actuaba, en este caso, en Joab. Y dice en el 18:13, por otra parte, yo
dice, habría hecho traición contra mi vida, pues al rey nada se esconde. Vemos acá cómo le responde con sabiduría, dice, al rey nada se esconde. Y así hay muchas cosas, hermano, que el Señor manda por la voluntad del Señor, manda según su palabra, que traten benignamente, no con espíritu de señorío, no con espíritu influyente de querer dañar a la otra persona, aunque somos impulsivos como Joab, tenemos justicia propia como Joab, pero muchas veces pide cuenta, hermano, de esos tratos, de esas maneras como nos va a enseñar la palabra. Y en este caso dice que al rey nada se le esconde. Entonces hay muchas cosas, hermano, que Dios sabe el corazón que tenemos, aunque no evidenciamos al maltrato tal vez con palabras, con hechos, pero sí el deseo de querer matar a esos Absalones, de querer defender el reino de Dios, de querer que se termine ese problema con esa persona, y vemos que ese espíritu influyente era el que quería tomar todo o acaparar todo mediante Joab. Y como dice acá la palabra 18:14, Joab respondió, no malgastaré mi tiempo contigo, y tomando 3 dardos en sus manos, las clavó en el corazón de Absalón. Y vemos que esto es lo que explica que nada lo detuvo a Absalón. Y vemos que a Joab, perdón. Y muchas veces, hermano, queremos actuar rápidamente como actuó acá. No voy a perder tiempo contigo, le dijo. Entonces ahorró sus tiempos. Entonces vemos cómo lo eliminó o lo mató, y cuando más rápido eliminamos los problemas, las contenciones, cuando más rápido actuamos en nuestro impulso propio, mejor para nosotros. Y esto es lo que pensaba Joab, ¿no? Voy a eliminar el problema, voy a eliminar a este contendedor, este hermano que me causa problemas. Entonces, muchas veces tomamos esa justicia propia, esa manera propia, cuando la palabra dice, mía es la venganza. Entonces, ya no queremos discutir, nos cansamos, nos fatigamos en el camino. Y yo creo que así, hermano, no estoy diciendo solamente la obra. En nuestra familia actuamos así, porque actúa ese enojo, esa fatiga, esa justicia propia, esa venganza, actúa. Muchas veces nosotros perdemos los cabales, perdemos la paciencia, perdemos la mansedumbre, perdemos la presencia del Señor, porque cansa la situación. Muchas veces peleamos, tal vez con nuestros hijos, con nuestro marido, con el hermano, con lo que fuera, hermano. En la iglesia también muchas veces, hermano, hay estos espíritus de Absalón que se rebelan, y muchas veces no le tenemos paciencia, y ahí nos está probando el Señor. ¿Cómo vamos a corregir? Si vamos a hacerlo a la manera del Señor, a la manera de la palabra, o vamos a usar las armas de justicia propia, cuando la palabra dice que no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Cuando me gobierna la presencia del Señor, cuando me voy humillando, entonces ese espíritu es el que va a tener autoridad sobre las demás personas. Pero si voy al choque, a la confrontación, a la pelea, a la discusión, al maltrato, entonces vemos que jamás vamos a poder vencer esos espíritus. Y Joab, vemos que él quería hacerlo a su manera, aunque defendía al rey, aunque estaba del lado del rey, pero de la forma equivocada. Y vamos a leer también en 18:15, dice así la palabra. Y 10 jóvenes escuderos, dice, de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Vemos que entendía cada pasaje, cada versículo va dejando una enseñanza. Primeramente se ocupó, ¿quién? La cabeza, el que dirigía acá, y le da el ejemplo. En este caso Joab dice que le clavó 3 dardos a Absalón, y acá había 10 escuderos de Joab que rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Esos son los aliados. Vemos acá la palabra, los cómplices. Y muchas veces, hermano, ¿cómo actúa uno también? Hay gente que se fija en esos ejemplos, y si tiene el mismo espíritu, va a actuar de la misma manera. La misma palabra nos enseña. Dice que por boca de 2 o 3 testigos se confirme toda palabra, o todo testimonio que ha confirmado como una verdad. Pero en este caso buscó aliado, dice, y lo mató. Entonces muchas veces, hermano,
uno con el espíritu de Juan, lo que quiere confirmar de esa manera, o en ese actuar propio, en ese señorío, en esa venganza, vemos que quiere buscar aliados. A ver, ¿quién me apoya? ¿Quién me sigue? ¿Están de acuerdo con mis ideas? Entonces vemos que buscó cómplice, en este caso Juan, dice. Pero esos espíritus, como yo sacaba boca de 2 o 3 testigos, son testigos mentirosos que en ese tiempo se utilizaban para avalar una muerte. Y en este caso muchas veces lo queremos avalar con demás personas, vemos, con demás testigos, con demás que estén de acuerdo a nuestra línea de pensamiento. Entonces vemos que se convirtieron en cómplices. Hay muchas personas, hermano, si uno tiene justicia propia, se va a juntar con los que tienen justicia propia, con los que están de acuerdo según su pensamiento. Y muchas veces, hermano, actuamos a nuestra manera cuando perdemos la paciencia. Y ahí es cuando me pongo a analizar, hermano, realmente esa impaciencia muchas veces domina mi vida. Esa justicia propia, ese espíritu de Pedro que utilizó su espada aunque defendía al Señor y era algo legítimo que estaba defendiendo. Y así también Joab era algo legítimo que defendía, que era el reino de David. Vemos que estaba haciendo bien, pero no la manera como actuaba. Tenía razón, pero no la manera en cómo lo hacía. Y ahí es cuando nos toca descubrir, hermano, si está dominando el impulso propio, la manera propia, el señorío, la venganza, el odio, ¿qué tenemos? Rencores, enojos, falta de perdón dentro de mis pensamientos. ¿Qué es lo que hay, hermano? Y como nos enseña la palabra 18:32, dice así la palabra. Él entonces dijo al etíope, acá ya había muerto Absalón, y escuchen cómo va pegando un giro la historia. 18:32. Él entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Acá le está hablando por David. El joven Absalón está bien, pregunta a David. Como aquel joven, le responde el etíope, sean los enemigos del rey. Sean los enemigos del rey y todo lo que se levanten para mal. A ver, primeramente tenemos que entender la pregunta. ¿Está bien el joven Absalón? Y esa es la pregunta, hermano, que nos hace a cada uno cuando tenemos almas a nuestro cargo. Si lo estamos gobernando con señorío, con maneras propias, porque acá evidentemente Joab lo que cuidaba era el reinado, las formas, y el que no estaba de acuerdo con él trataba de eliminarlo. Era un hombre muy vengativo, de querer acaparar todo, de absorber poder, y en esa lealtad mostraba el lado malo de Joab. Y preguntó acá David, cuando la orden había sido una sola, ¿está vivo el joven Absalón? Y acá le responde, como todos tus enemigos, dice, o como aquel joven, tus enemigos sean mi Señor. Y dice acá en el 33, entonces el rey se turbó, dice, y lloró, diciendo, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera en lugar de ti? Vemos acá la palabra cómo le responde. Primeramente hay una pregunta, primeramente hay uno que se presenta, y claramente en esta presentación del etíope vemos que Joab no dio la cara, no se hizo responsable de lo que había hecho y mandó a otro. Vemos cómo mandó a otro. ¿Por qué? Porque había desobedecido el mandato. Entonces, acá lo que nos enseña la palabra, que cada uno tenemos un cuidado o la responsabilidad, tanto sea de un alma, tanto sea, hermano, de una familia, tanto sea de un cercano, de un hermano de la iglesia. Y en eso va pidiendo cuenta, en el trato del Señor, en la responsabilidad, que corrige con espíritu de mansedumbre, nos va enseñando muchas cosas la palabra. Cómo debemos corregir, cómo debemos actuar con benignidad, con paciencia, con tolerancia, orando por las almas, pidiendo
perdón, para que ese espíritu de Joab, ese espíritu iracundo, hermano, no actúe, no se entremezcle, aunque tenemos gran parte de la verdad, gran parte de la razón. Y como dice acá la palabra, se turbó, dice David, y lloró. Y acá es cuando decía, ¿quién me diera que muriera en lugar de ti? Entonces vemos que lloró David, y acá es cuando entendía que hay que ponerse un poquito en el lugar de David, en el lugar del padre, ¿no? Todos tenemos hijos, o la mayoría tienen hijos, y si nos ponemos en el lugar de David, vamos a poner a pensarnos, ¿cómo vamos a actuar si se nos muere un hijo? En este caso, Absalón. Claro que va a doler, hermano. Va a doler y mucho. Entonces, si nos ponemos en lugar de David, no vamos a actuar de esa manera, porque pensando en nuestros hijos, claramente no vamos a mandar a matar al hijo ajeno. Y como quiero pasar en el 9, para enseñarnos la otra verdad, 19:4, vemos que el rey lloraba, el rey clamaba, dice, en alta voz, hijo mío, Absalón. Estaba el llanto, estaba la tristeza, estaba la desesperación, y había dado un mandato a sus capitanes que habían desobedecido totalmente la orden. En este caso, Joab, que había hecho mal el trabajo, porque la responsabilidad era él. Muchas veces digo, así hay almas que son Absalones, que son rebeldes, y tenemos que pedir perdón para que ese espíritu de Joab no se entremezcle y no eche a perder la viña del Señor. Ahora dice en el 19:5, entonces Joab vino en la casa del rey y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado de tu vida, la de tus hijos, la de tu concubina, y así va enseñando la palabra. Y como dije, tenía la forma y tenía razón Joab, pero defendió de la forma errada, con la espada de Pedro, que tenía razón, pero como le dice el Señor a Pedro, Pedro, mete tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Como dice la palabra, de la misma forma que medís, serás medido. De la misma forma que tratás a la gente, vas a ser tratado. Entonces va a permitir un maltrato de un superior, de alguna situación. El mismo trato que usás, vas a ser tratado. Si no es por un hermano, va a ser por el Señor. Y vemos que eso es lo que quiere evitar el Señor, para que ya no haya muerto. Y como decía, Absalón, hijo mío. Y ahí es cuando me pongo a meditar, ¿cuántos Absalones habrán muerto a nuestras manos? Que no lo sabemos, que no discernimos cuántos Absalón se pierden. La palabra, a ver, la venganza dice que es de parte del Señor. El juez es el Señor. La paga es el Señor. Entonces ahí es cuando le tengo que pedir discernimiento cada cosa que hice. Cada cosa que hice en el pasado, y me pongo a meditar. ¿Y hubo maltrato? Sí. ¿Hubo enojo? Sí. ¿Hubo venganza? Sí. Porque acá le está pidiendo el pasado. Le está pidiendo el pasado, y todo un proceso en la vida de Joab. Vemos que en Génesis dice algo parecido, 4:9. Vamos ahí. Génesis 4:9, porque tal vez uno está discerniendo el tropiezo, el dolor, la muerte espiritual que le ha causado a algunas almas, o la influencia que tuviste, ¿no? Comentando con algún hermano, porque no querés a este hermano, entonces con alguna murmuración, con algún desacuerdo, buscando cómplices, vemos que en toda esa murmuración se levantan los espíritus de Joab. Entonces vemos que el Señor nos deja almas para cuidar, para curar las heridas, para levantarlas, para sanar espiritualmente, pero con los tratos muchas veces se evidencia esos espíritus de Joab. Se echa a perder la viña. Cuando le dice en esa enseñanza el siervo malo, dice que empezó a maltratar cuando se fue el señor, el amo de la casa,
ese siervo, ese mayordomo, empezó a maltratar a su consiervo, diciendo: mi señor se tarda en venir. Y al final vino, y al final le pidió cuenta. Y vemos cómo el Señor pide cuenta en cada palabra, en cada actuar, en cada maltrato, en cada indiferencia. Y como dice así la palabra del Señor, Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está? Y esa es la pregunta: ¿dónde está? Esa alma que te dejó bajo tu responsabilidad, ¿dónde está? ¿Está sentado acá? ¿Está congregando? ¿Está escuchando la palabra? ¿Está bien espiritualmente? ¿Está bajo tu cuidado? ¿Dónde está? Esa es la pregunta que le hizo en este caso a Abel. Sí, a Caín quiero decir, por su hermano Abel. Y así nos pregunta cada uno: esa alma que te dio bajo tu responsabilidad, ¿dónde está? Bajo tu cuidado. Y tal vez decir: bueno, acá están todas, pero las que se perdieron te está pidiendo la cuenta. Nos pide cuenta. Y esos espíritus, hermano, debemos descubrir a través de la palabra cómo actúa: con ira, con venganza, con maltrato, con odio, con indiferencia, con tener de menos a tu hermano, con tener alto concepto, es mi palabra y nada más. Joab, a partir de su jerarquía, influenciaba en el pueblo, influenciaba en el ejército, influenciaba o quería influenciar a los demás capitanes. Y vemos que los otros no tomaron el mismo camino de Joab. Por eso tampoco encontraron la muerte. Por eso el Señor no tocó sus vidas. Y como dice acá la palabra, 4:10, y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. O en otras palabras, escucho que tu hermano está sufriendo, que tu hermano está llorando, escucho el llanto de tu hermano. Eso es lo que está diciendo acá la palabra. Está clamando, está llorando, está sufriendo. Y claramente podemos tomar esto también, hermano, como una enseñanza, porque Caín estaba muy celoso. El Señor no aceptó su sacrificio. Sí aceptó el sacrificio de su hermano Abel. Entonces muchas veces, hermano, en los ministerios también hay rivalidad, si no estoy yendo en contra de la palabra. Hay señorío, entonces si yo no comento esto, voy en contra de la palabra, porque eso está en cada uno. Si tenemos la vieja esencia, a ver, y muchas veces uno, como Joab, esa persona influyente, no tolera la competencia o no tolera la exaltación de otro. Tal vez, a ver, estoy predicando y otro hermano predica y todos hablan de la prédica del otro hermano. Che, qué bueno que estuvo la palabra. Y yo escuchando y digo: nadie escucha mi palabra, no me tienen en cuenta, soy un cero a la izquierda. Entonces, de ahí empieza, hermano, los enojos, la celosía, porque exalta el ministerio de uno y no del otro, no es nombrado. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? El Señor permite las circunstancias, las pruebas, para saltar los pecados que hay en uno, las maldades que hay en uno, las venganzas que hay en uno. Y me lleva esto a la palabra del 19:6 del libro que estamos leyendo, del primero, 19:6 en Samuel, segunda de Samuel 19:6, dice así la palabra del Señor. Dice: claramente nos has hecho ver, dice, con lo que has dicho, que amas, que estás amando, como dice la palabra, a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Pues hoy has declarado que nada te importan tus príncipes, tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera y nosotros estuviéramos muertos, estarías contento. Yo hasta ahí tenía una forma de entender la palabra, la había predicado, el afecto. Claro, el afecto está, claro que el afecto está, pero tomemos en cuenta, David es figura del Padre, David te encarga de almas, los capitanes son los siervos, los servidores, esos siervos matan a Absalón, a una persona rebelde,
a una persona que tiene pecado, porque acá somos todos pecadores. En este sentido venimos sucios, venimos con pecado delante del Señor para poder hacer que nos haga libre el Señor, poder ser libres de esas ataduras. Y a ver, dice, amando a los que te aborrecen, dice. Y vemos cómo dice, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Con tu llanto estoy viendo eso. A ver, era evidente que David no iba a llorar la muerte de su hijo. Muchas veces, hermano, con ese espíritu de Juan, queremos que todos estén de fiesta, que estén contentos, cuando claramente el Señor no está contento con la pérdida o la muerte espiritual de un alma. No está contento. No está contento. Entonces, cuando hay ese gozo maligno, ahí es cuando tenemos que empezar a meditar un poquito. Y yo me acuerdo, cuando murió mi mamá, había escuchado, llegaron a mis oídos, comentarios de algunos vecinos, no todos, algunos vecinos malos, que festejaban la muerte de mi mamá. Si ese espíritu nos toma a través de la muerte espiritual, hermano, la ira de un hermano que es exalón, que está en rebeldía, que es caprichoso, que tiene muchos pecados, nosotros no debemos doler, como se enseñaba en alguna prédica anterior. Cuando murió Saúl y cuando murió Jonathan, David dice que lloró. David lloró, David defendió y dice que se transformó en luto la muerte de Saúl y de Jonathan. Nos enseña una gran verdad. Cuando el actuar o el sentir de nosotros, simplemente, a veces no actuamos, pero es verdad que lo sentimos. Cuando se va una persona contenciosa, una persona problemática, uno internamente descansa y está contento, por fin se fue, pero va a volver otro, porque los exalones están en nuestra vida. ¿Están en nuestra vida para qué? Para hacerlos libres, para capturarlos, para moldearlos, para enseñarle la palabra, para traerlos vivos, porque esa es la responsabilidad de los siervos del Señor, traer vivo a esos que están rebeldes. Y uno dice, bueno, se fue por su pecado, pero no te estás dando cuenta del trato, la indiferencia, el maltrato, la venganza, el enojo, todas esas cosas que están influenciando tu mente, y entonces ahí se evidencia el trato para afuera. Muchas veces yo no lo puedo tratar mal, pero con mi indiferencia, con mi, falta de interés por esa persona, por una charla, tranquilamente puedo ser Joab. En la familia también tenemos ese espíritu exalón. Algunos están con nosotros y otros claramente nos humillan. Otros claramente no toman. Otros claramente son problemáticos. Y eso te genera ira, enojo, maldad, señorío, el querer imponer por la fuerza, las formas. Porque las formas queremos, cuidando el reinado, como Joab, él cuidaba el reinado de David, cuidaba, y nosotros muchas veces, hermanos, queremos cuidar este lugar, el testimonio, las maneras, pero ¿cómo? Es el tema. Si es con ira, con enojo, muchas veces defendemos el camino del Señor, no, es así, ese espíritu impulsivo, y agredimos, somos agresores con palabras, contenciosos con palabras, insultamos con palabras, herimos con palabras. Muchas cosas nos enseñan la palabra. ¿Y cuánto me falta? Si yo no puedo vencer ese espíritu impulsivo que está en mí, digo, ¿qué voy a convencer a otro? Porque tengo un espíritu impulsivo. Cuando me enojo, se me abren los ojos bien grandes, una mirada amenazante, frunzo la frente, tengo ese espíritu arisco, ese espíritu de pelea, de contención, levanto la voz, soy agresivo en la forma de decir, Señor, perdóname. Y todas esas cosas,
Me hacen ver por la palabra cómo actúo y cómo quiero ganar almas si estoy siendo gobernado por el espíritu de Satanás. El espíritu agresivo, en lugar de mostrar el amor, la corrección con amor, el error pero con amor, el trato pero con amor, siempre con amor. Eso viene de parte del Señor. Cuando me domina la presencia del Señor, voy a actuar así. Cuando me domina el espíritu de Joab, voy a hacerlo todo en contra de las almas, todo en contra de la viña del Señor. Voy a traer perjuicio porque soy un mal obrero. Y como dice acá la palabra 19:7, levántate pues ahora y ve y habla bondadosamente a tus siervos. Si no sales, no quedará contigo esta noche ninguno. Vemos la influencia de Joab, perdón. La influencia, el espíritu influyente que lo quería manejar a David. Vemos que muchas veces, inconscientemente, el pueblo toma ese lugar. Quiere manejar a los siervos de Dios. ¿Cómo debería manejar la obra? ¿Cómo debería decidir? Se pone a opinar el pueblo, siendo que el rey es el que tiene que tomar decisión. Se pone a opinar el pueblo. ¿Cómo deben actuar los siervos de Dios? Los que están predicando. Y yo en tu lugar decidiría así. Y yo en tu lugar haría así. Y yo en su lugar no hubiera hecho tal movimiento. Se pone a opinar, hermano. Se pone en el lugar de siervo cuando no es su lugar. A ver, también enseña otra cosa acá. Dice, habla bondadosamente. Como muchas veces, hermano, aún a Dios lo queremos manejar. ¿Cómo queremos manejar las cosas de Dios con ese espíritu influyente? No va a quedar ninguno. Salí a hablar al pueblo. Lo maneja a su voluntad. Maneja a su voluntad la obra de Dios. Y como dice acá la palabra en 2 de Tesalonicenses, que es algo parecido. 2 de Tesalonicenses 2:4. El hombre de pecado, el hijo de perdición, dice en el versículo anterior. Y 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Toma el lugar de Dios, la autoridad de Dios. Yo soy Dios, mi palabra soy, la palabra de Dios soy yo. Vemos ese espíritu de autoridad, hermano, ese espíritu de Joab en el trato, esa imposición por la fuerza. Vemos, si no lo hace a mi manera, no va a vivir. Si no hace a mi manera, lo voy a matar. Si no hace a mi manera, voy a buscar cómplice, voy a buscar testigo. Se acarreó todo. Unos seguidores que estuvieron de acuerdo y mataron a Absalón, cuando la misión era traerlo vivo. Cada alma, hermano, que pone delante de tu vida, es una misión que te da, para traerlo vivo, no muerto. ¿Dónde está Absalón? ¿Está vivo? ¿Dónde está Abel? ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? Esa es tu responsabilidad. Muchas veces, hermano, no nos damos cuenta de su espíritu. Imponer en lugar de orar, en lugar de que aplaque, hablando con la palabra. Señor, dame autoridad en la palabra, que llegue, que trabaje la palabra, que ablande esa tierra. Perdóname, Señor, que no hable palabras, hermanos, insultantes, con enojo, con ira, con autoridad satánica, porque todo tiene su tiempo. Todo sí tiene su tiempo. Hoy es tiempo tal vez en algunas almas de sembrar la semilla, pero no quiere decir que el fruto va a estar enseguida. Va a llevar un proceso y va a llevar tiempo, y eso nos impacienta. Nos impacienta, hermano, y como dice la palabra, esperanza que se demora es tormento del corazón. Uno se atormenta, uno se enoja, se irrita. ¿Por qué no se doblega ya? ¿Por qué es tan duro? Y queremos imponer, queremos manejar el tiempo de Dios. Cuando dice la palabra, Pablo plantó, Apolo regó y el crecimiento lo ha dado Dios, dice la palabra. De eso se encarga Dios, el tiempo, el crecimiento, el entendimiento. Yo solamente soy sembrador.
No puedo hacer nada por hacer crecer a un alma, por hacer entender a un alma. Y eso es lo que muchas veces, hermano, no nos damos cuenta. No me doy cuenta, digo, no me doy cuenta, porque esto también yo tengo que aprender de esto, la imposición, el enojo, la ira que tengo, que quiero manejar la obra de Dios a mi antojo, a mi manera, buscando acuerdos con otros, buscando seguidores, como lo hizo Joab. Y muchas veces, hermano, se escapa a nuestra vista, pero cuando el Señor le dice, ¿dónde está el alma que te dejé? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu padre, tu madre? ¿Dónde está tu hijo, tu marido, tu mujer? ¿Dónde está? Y ahí es cuando evidencia, hice todo mal. Hice todo mal porque lo maté espiritualmente, queriendo imponer, con justicia propia, con ira, con enojo, con venganza, con palabras hirientes, en el maltrato, hermano. En el maltrato, si no quieres saber nada, somos tajantes, los matamos. Hay hombres, dice que, cuyas palabras son como golpes de espada. Hieren, hermano, matan, lastiman. Y dice así la palabra del Señor, 19:8 del libro que estamos leyendo. 19:8. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Y dice, vino todo el pueblo a escucharlo. Y acá lo que me enseñaba, la influencia que tenía Joab. El rey hizo como mandó Joab. Joab, ¿qué le dijo? No va a quedar ninguno. Estaba llorando. Eso es afecto, decimos. Eso es afecto. Eso es afecto. ¿Y qué? Si perdés un alma, ¿no vas a llorar? Si perdés a tu hijo, ¿no vas a llorar? Si te perdés a tu esposa, a tu marido, ¿no vas a llorar? ¿No te va a doler que no estén acá? Eso es afecto. Esa es la conclusión que yo llegaba. Que David fue movido por afecto. Y podía ser. Pero dijo, le dio una misión. Y así nos da una misión el Señor. Tráelo vivo. Tráelo vivo. A veces, hermano, esto nos enseña un poquito cuando queremos gobernar la obra de Dios con nuestra manera, imposiciones. Yo soy rey y fuera de mí, más nadie, como dice la palabra. Nadie, este es mi tiempo, yo gobierno, yo mando, que no se atrevan. Así actuamos muchas veces. Cuando queremos gobernar a los pastores también, la influencia. La influencia, estamos en desacuerdo. No, el pastor, la pastora, ya demasiada paciencia, están jugando. Juegan, hacen lo que quieren. Esa persona con los pastores, lo engaña, le miente, mucho afecto. Y queremos gobernar. En lugar de esperar, hermano, el dictamen o el tiempo de Dios. La manera de Dios. Y tal vez digo, si el pastor está actuando correctamente, está siendo usado por Dios. La pastora está actuando correctamente. En el tiempo de mi mamá también lo decíamos. ¿Por qué no echas ya a esa gente? Tanta paciencia. ¿Y qué decía mi mamá? Yo no los echo, se van solos. Se van solos. Ella oraba nomás. Se van solos. Y yo no tengo esa paciencia. Digo, Señor, ¿cuánto me hace falta formarme? ¿Cuántos axalones que se han ido? Porque se pierden por pequeños desacuerdos o grandes desacuerdos en alguna área. Y pensamos que nosotros tenemos razón en todo. Queremos gobernar la obra de Dios. Y la misión es traer a todos vivos. Después que se pierdan, si es responsabilidad de ellos, allá ellos. Si son hijos pródigos, allá ellos. Pero lo que me pide de parte a mí, de parte a vos, es que te humilles de ese espíritu influyente, de esa manera propia, de esa justicia propia. Ahora en Primera de Reyes, acá es cuando empieza a tomar el final la historia, cómo terminó Joab. Dice en Primera de Reyes,
2:5. Ya David había muerto, estaba reinando Salomón. Y digo, muchas veces esos espíritus parecen interminables. ¿Hasta cuándo va a gobernar? ¿Con justicia propia? ¿Con ira? ¿Hasta cuándo va a ser así? ¿Hasta cuándo el señorío? ¿Hasta cuándo el maltrato? Ya murió la sierva Noemí y sigue todavía. ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuándo se va a terminar el maltrato? Si hablamos del amor, hablamos de la paz, ya no está David, ya no es lo mismo. Me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuántos hermanos después de la muerte de mi mamá vinieron? Inclusive algún hermano trajo una flor acá, por respeto, después que había fallecido mi mamá. Otros vinieron y lloraron ahí en la vereda. Y no están. Hay muchos que la abrazaban, a pesar de que tenían toda la rebeldía como Absalón, que la querían, pero no están. Hay muchas cosas, hermano, que claramente digo, cuántas cosas, no me di cuenta. Y le tengo que pedir perdón, solamente para que trabaje en mi alma, para que tenga ese amor por las almas. Y claramente el que va a poner amor por las almas es el Señor, a través de la lectura, a través de la oración, a través de dar el discernimiento por la palabra. Hay muchos hermanos que no volvieron, hay muchos hermanos que vuelven, prueban un tiempo, pero ya no encuentran el mismo amor, no encuentran el mismo trato. Lógicamente, yo no me puedo comparar con mi mamá, pero algo del Señor para que se puedan quedar. Y acá en el 2:5 dice en Primera de Reyes, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, dice. David se lo dice a su hijo, ya cercano a la muerte. Ya sabe lo que Joab me ha hecho, lo que hizo a 2 generales del ejército, a Abner y a Amasa, a los cuales mató derramando en tiempo de paz sangre de guerra. Vemos, la otra versión dice, ya sabe lo que le hicieron a estos 2 hombres, a Abner y a Amasa. Cuando ya no estábamos en guerra, mató a 2 comandantes del ejército de Israel. El ejército de Israel es la que se rebeló atrás de Absalón, si usted lee la historia completa. David los perdonó, los mandó a llamar. Ustedes son huesos mis huesos, carne mi carne, son mi pueblo, son mi sangre, vengan, yo los perdono. Pero acá Joab los mandó a matar después. Utilizó su influencia. Digo, eran tiempos de paz, ya no de guerra. Y eso es lo que me trae en el pensamiento: disputas viejas, diferencias del pasado, peleas de hace 20 años, las traemos en el presente, los mandás a matar y claramente el Señor te hace responsable, porque todavía el espíritu está. El Joab está. El Joab es vengativo. El Joab no perdona. El Joab es inflexible. Es implacable. Actúa con decisión. Es influyente. Quiere actuar a su manera, no a la manera de Dios. Tráemelo vivo. Y vemos que 2 generales había mandado a matar. Dice acá la palabra, 2 generales del ejército. Vemos personas que ya estaban trabajando para David, vamos a decirlo así, personas de influencia, personas con cargo, personas que defendían también el reinado de David, los mandó a matar. Y no era tiempo de guerra,
ya era tiempo de paz. Y así también nos dice, es tiempo de perdonar. O sea, no es tiempo de discutir, tiempo de pelea, tiempo de actuar con pecados de hace 20 años, 15 años que reclamamos. Se va a arrodillar ante mí. Va a tener que reconocer, va a tener que hacer esto, lo otro, con venganza implacable. Yo no estoy diciendo, a ver, que dejemos pasar por alto el pecado, pero sí las maneras, la manera de actuar. Y como dice acá la palabra, en el 6, tú pues harás conforme a tu sabiduría, le dice David. ¿A quién? A su hijo, Salomón. No dejará descender sus canas al Seol en paz. Vemos. Y yo le he dado una figura acá. David es figura del Padre. Salomón es figura de ¿quién? Figura de Cristo. En el tiempo de la ley, ¿cómo se actuaba? Ojo por ojo, diente por diente. En el tiempo de Cristo, ¿cómo se actúa? ¿Se actúa con perdón? Se actúa con perdón. Ya no es tiempo de guerra, es tiempo de paz, es tiempo de perdonar. Esto es lo que me enseñaba la palabra. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. Cuando le deja el cargo el Señor a Cristo, según la palabra de Cristo, hay que perdonar, aún a nuestros enemigos, dice la palabra. Y como dice, según tu sabiduría, le encarga David a su hijo Salomón. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. David estaba consciente de todas las acciones malas cuando mandó a Salomón. Todas las acciones malas en que había actuado Joab. Él sabía. Él dejó pasar por alto muchas cosas, pero todo tiene un final. Todo tiene, hermano, una sentencia, un castigo, una decisión del Señor. Como dice la palabra en el 6:7 de Gálatas, no quedará impune ni un pecado, hermano. El Señor sabe, el Señor ve lo que vos estás tramando, lo que vos estás pensando, tu manera de actuar, tu manera errada, fuera de la palabra, implacable, como digo. No resistía una diferencia, no resistía un no, Joab, no resistía un desacuerdo, no resistía, hermano, ni una contradicción, Joab. Y ahí actuaba el espíritu implacable, cortando cabeza al que no estaba de acuerdo, mandando a matar al que no estaba de acuerdo. Dice en 1 Reyes 2:29. Primera de Reyes 2:29. Ya terminamos. Dice así la palabra. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía. Ve y arremete contra él. Ve y mátalo. A ver. Envió, como dice acá la palabra, ¿a quién? A Benaía. Bueno, y en este sentido tenemos que contar una historia. Salomón, en su reinado, o él iba a ser el que iba a ser sucesor, por boca de David, el sucesor de ¿quién? De David. El reinado iba a tener. Adonías se levantó reclamando también el trono porque era su hermano de Salomón. Intentó usurpar el trono. Y Joab se puso del lado de Adonías. Intentó el golpe, intentó derrocarlo, intentó el golcot, bajarlo a Salomón. Entonces Salomón, enterado de esto, enterado de la derrota, enterado que Joab, enterado de la derrota, enterado que Salomón mandó a buscarlo, entró al templo. Ahí nos enseña una cosa. Primeramente, en el templo no se podía dar muerte a nadie.
supuestamente agarrado de los cuernos del altar para que no lo maten. Era un lugar santo. Pero la orden de Salomón dijo, no importa, andá y matalo. Arremeté contra él. Y se agarraba acá Joab del cuerno del altar. Y yo sacaba una enseñanza ahí también. Cuando uno se agarra de las cosas de Dios, se agarra de la palabra para justificar sus hechos, para justificar su mal actuar. Cuando usamos las cosas de Dios para preservar nuestro razonamiento, nuestra vida espiritual, vemos, y había una orden. Y como dice acá en el 30, y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Firme la postura, firme el actuar, implacable, falta de arrepentimiento. Y así son las personas, hermano, que si no se arrepiente de espíritu de Joab, van a estar firmes en su postura. Piensan que tienen razón, con ese mal actuar, con esa justicia propia, con esa imposición a la manera de hombre y no de Dios, con ese espíritu de señorío y no de mansedumbre, con ese insulto, con ese maltrato. Y como dice acá la palabra, 2:31, y el rey dijo, haz como él le ha dicho, mátale y entiérrale. Primeramente llegó, dijo, no quiere salir, ¿qué hago? Mátalo, quítale la vida. Y la decisión del rey es esa, hasta acá llegó. Hasta acá llegó. Y yo digo, meditando esto, yo digo, Señor, estas cosas están en mí, que no se me acabe el tiempo. Están en otro, que no se te acabe el tiempo. Porque evidentemente todo tiene un tiempo. Acá simplemente enseña. Yo no digo que el tiempo de nadie acá. El tiempo del final de nadie. Pero sí, evidentemente, la paga de pecado es muerte, como dice la palabra. Un mal manejo, un espíritu de Joab que maltrata, mata a sus hermanos espiritualmente, va a tener que tener un final. Y dijo Salomón, hasta acá llegó. Y dice en el 32, y Jehová hará volver la sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a Abner y a Amasa. 2 varones mejores y más justos. Vemos, no se podía interponer nadie. Ese espíritu de señorío, el espíritu de enojo, el espíritu de venganza, el querer manejar la obra de Dios, hermano, con espíritu impulsivo y de justicia propia. Eliminó a todos. Varones que eran mejores y más justos. A ver, y digo yo, si hay instrumentos que son mejores y más justos que yo, y si yo estoy en el lugar de Joab para eliminarlo, Dios me libre, o Dios me va a poner fin. Entonces, así también, hermano, a cada uno nos pone cuenta cómo está actuando. Influenciamos, buscamos seguidores, buscamos que nos apoyen, nos amparamos en la palabra con esa sed de venganza, de justicia propia, yo y nadie más. Lo que digo yo se hace, o si no, ya sabés, tenés la puerta. ¿Cómo actuamos? Y el Señor reclama los axalones, los muertos que han quedado. Y como dice acá la palabra, en el 2:33, la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab. La sangre de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab. ¿Quién es el responsable? Joab. No pidió otro responsable. Acá la cabeza, el que trama todo, el que busca seguidores, el que busca que le apoye el pecado. La responsabilidad del maltrato, el matar almas, el matar axalones. Cuando sos consciente, hermano, y te amparás en la palabra, pero cuando sos consciente, digo, a veces tenemos impulso propio, pero no somos conscientes. Pero cuando sos consciente, según la palabra, y que estás actuando fuera de la palabra, y te complaces, y buscas hacerlo así, porque hay una venganza, hay una diferencia, y lo querés hacer, y hasta no ver a esa persona destruida, humillada, muerta, no vas a parar. O fuera de aquí no vas a parar.
Entonces ahí está, hermano, lo que nos pide. Y así cada uno aplíquelo a su vida. ¿Cómo ese espíritu de Jehová actúa, hermano? Porque te reclama. ¿Está acá? ¿Dónde está Absalón? ¿Vive Absalón? ¿Está bien Absalón? ¿Dónde está ese rebelde? Esa alma que te di, que le predique, que lo traiga, que le hable. ¿Cuánto vino? ¿Una vez, 2 veces y después? ¿Qué pasó por el camino? ¿Se rebeló él o vos tuviste la culpa? Vos le quisiste imponer con tu fuerza. Dice así la palabra, 2:34. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató. Y como decía, los espíritus de Jehová tienen que tener un final. O es por las buenas, hay arrepentimiento, hay reconocimiento, o es por las malas. En este caso, murió, porque no quiso dar un paso hacia atrás. Y Dios usó otro instrumento para ponerle fin. Vemos cómo por la palabra sentenció. Otro instrumento. Y yo digo, por medio de la palabra de Dios, que tiene poder para que todo tenga un final, para bien o para mal. Entonces el Señor pide cuenta. El Señor, ¿dónde está Absalón? Y ahí es cuando tenemos que empezar a pedir perdón. Porque muchas veces nos creemos más justos que los que están afuera. Y tal vez en un cierto grado tenemos inclinación, pero tenés pecador. ¿Qué dice el Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y tal vez vas a apedrearlo al Señor mismo. Porque uno se justifica. No, yo no tengo pecado. ¿Cómo que no tenés pecado? Lo tenés en otra forma. En otra forma. Pero a vos no te gusta la forma del otro. Pero lo tenés, que lo tenés. Sos altivo, arrogante, tenés señorío, maltrato. Sos amante de las cosas, por ejemplo, materiales, tal vez. Otras cosas. Pero que hay. Otro de placeres del mundo. Otro de los vicios. A vos no te agradan. A vos no te agradan. Pero ¿qué pasa? En eso que no me agrada el pecado del otro, yo quiero poner fin. Al diferente le quiero poner sentencia. Y ese es el espíritu de Jehová. Y en esto, hermano, es cuando tenemos que meditar un poco. ¿En qué grado lo tengo? ¿Qué alma me dio o me puso bajo mi responsabilidad que hoy no está? ¿Por qué no viene mi marido? ¿Por qué no viene mi mujer? ¿Por qué no vienen mis hijos? ¿Por qué no? Se fue tal hermano. ¿Qué le dije? ¿Con qué palabra lo herí? Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y acá es para meditar mucho. ¿Y cómo toma un giro, hermano, la palabra? Cuando evidentemente yo, cuando enseñaba, decía, afecto de David, afecto de David, afecto de David. Y había sido que acá estaba el espíritu influyente de Juan. Como el hijo pródigo. Volvió arrepentido y el hermano estaba enojado. No quiere el perdón. Jonás no quería predicar a Nínive, porque sabía que era Dios de misericordia, lento para la ira, vemos, y se arrepiente de todo el mal que quiere hacer. No quiere el perdón para los demás, quiere para uno solamente. Y el que está de acuerdo con la misma forma de pensar, con la misma forma de actuar, si no estás conmigo, estás en contra mío. Entonces se pone por enemigo y se carga vidas en su espalda, en su haber, y eso es lo que pide cuenta el Señor. Entonces ahí es cuando tenemos que trabajar y le tenemos que pedir perdón al Señor, las cosas que hemos hecho, los malos testimonios, los malos tratos, ese espíritu de Jehová para eliminar a quien se interponga delante de nosotros en nuestro parecer. Perdóname, Señor. Amén. Hasta acá está la palabra.